Adelante, Patricio. Ya. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por atender a este llamado, a esta invitación a conocer un poquito más de la plataforma de datos de SQL. El día de hoy nos vamos a enfocar en conocer algo digamos, que fue lanzado la semana pasada en DataAmp, que fue el Machine Learning Services. ¿Y qué es Machine Learning Services? Es básicamente cómo aprovechar Python y R desde SQL Server. Antes de comenzar e ir directamente en materia, los quiero dejar invitados desde ya la próxima semana, en las 2 siguientes semanas, digamos, y esto en realidad es una serie bastante larga, así que los invito a mantenerse informados a través de la página del capítulo virtual. En la próxima semana tenemos SQL Data Warehouse desde cada ángulo a cargo de Adrián Miranda, y en 2 semanas más Kenneth Ureña va a estar a cargo de SQL 2016, Basic Availability Groups, Subnet, Failover en Azure. Entonces, 2 charlas súper interesantes, y como les digo, esto todas las semanas hay eventos súper interesantes. El sitio, recién les hacía referencia, vayan, conózcanlo, ya tiene el look nuevo con la nueva imagen de Paz, es globalspanish.sqlpaz.org, y además en todas las principales redes sociales lo van a encontrar con Spanish Paz BC, ¿ya? Y ahí pueden además encontrar las grabaciones, los slides y todos los siguientes eventos que vamos a ir teniendo. No está de más volver a invitarlos. Yo sé que varios son recurrentes, pero no está de más comentarles que PASE es una organización bastante grande con muchos subgrupos de interés, ¿ya? Y en la medida que uno se involucra, en la medida que tú te vas suscribiendo, te vas enterando de eventos muy interesantes, presenciales y también virtuales, ¿ya? Entonces, acá hay un listado de algunos de los capítulos virtuales, ¿ya? Para que ustedes busquen ahí los que más alto, ¿ya? También hay un llamado a ser voluntario, así que pueden pinchar en volunteer.sqlpaz.org, ¿ya? Y ahí, digamos, van a poder conocer las distintas oportunidades también para poder ser voluntario, empezar a involucrarse con esta red que de verdad es un mundo muy interesante y con muchas oportunidades para seguir conociendo y mantenerse actualizado, que es un tema que es cada vez más crucial por lo rápido que está avanzando la plataforma de datos. Bien. Entonces, bueno, la membresía en Paz es absolutamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es pinchar sqlpaz.org. ¿Ya? Ahí ya van a encontrar, el portal está absolutamente renovado, así que está con una experiencia bastante grata. Así que no pierdan la oportunidad de hacerlo y de vincularse porque, como les digo, están pasando cosas muy interesantes y muy rápidas, ¿ya? Y un ejemplo es lo que vamos a estar viendo hoy, que fue recién lanzado la semana pasada, y ya vamos a poder tener algunas primeras demos que al menos los motive a seguir avanzando, a conocer más y, por qué no, el día de mañana poder también presentarnos algunas cosas interesantes que ustedes estén haciendo. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir entrando ya en el tema. Entonces, fue lanzado la semana pasada dentro del evento DataAmp, y Machine Learning Services es una generalización de lo que hasta hace una semana conocíamos como R-Services. ¿Y qué era R-Services? Era la capacidad desde SQL Server, y ya vamos a ver todas las ventajas que esto conlleva, de ejecutar código en R, y por lo tanto poder aprovechar el motor de base de datos no solo como un motor relacional, de preparación de datos, de gestión de datos, sino que también poder ocuparlo como un motor analítico. Y esa yo te diría que es la diferencia más grande y la ventaja más grande que esto nos está ofreciendo. ¿Cuál fue la novedad y por qué pasa de R Services a Machine Learning Services? En el punto en el que Microsoft incluye Python como otra opción de poder ejecutar código incrustado desde el Transact, apuntando a estos lenguajes que son los lenguajes que hoy dominan el Data Science, ¿ya? Entonces, bueno, muy rápido. Mi nombre es Patricio Cofré. Ahí abajito van a encontrar los links un poco a mis redes y, digamos, y algo de información que estoy constantemente publicando, así que los invito a conectarse, a
a mantenernos vinculados y encantado de poder apoyar y responder consultas. De verdad es un placer poder hacerlo. Yo soy MVP en Data Platform y además estoy a cargo de uno de los local chapters de PAS, que es el capítulo chileno, donde estamos realizando ya algunos eventos. Bien. Trabajo también actualmente en la compañía Metricart, que es una consultora en Big Data y Analytics enfocado en el mercado latinoamericano. Así que ahí también hay varias oportunidades de poder tener conversaciones al respecto. Bien, entonces como agenda y los minutos que tenemos los vamos a distribuir en estos tres grandes puntos. Primero, entender un poco por qué Python y R, qué es lo que ha justificado el boom que han tenido aun cuando son lenguajes antiguos. Vamos a ver cuál ha sido el elemento clave que ha disparado hoy su utilización. Vamos a ver algo de estadística. Luego vamos a entender el SQL Machine Learning Services, como les digo, está muy fresquito, pero sí recibe la herencia de R Services, que ya lo veníamos viendo desde SQL 2016, ¿ya? Machine Learning Services es un feature de SQL 2017, ya que todavía no es una versión totalmente productiva, pero ya estamos en el segundo candidato de release y está absolutamente disponible, así que ustedes, todo lo que veamos hoy, ustedes van a poder descargarlo, van a poder instalarlo y van a poder ejecutar todas estas pruebas, ¿ya? Dentro del mismo capítulo virtual, si ustedes navegan los videos, ya se han posteado varios posts de cómo instalar los release candidates de SQL, tanto en Windows como en Linux, que es una de las grandes novedades que va a traer ahora ya bien materializada la visión, el SQL 2017. Y después nos vamos a ir totalmente a las demos, ojalá gastar aproximadamente la mitad del tiempo en poder ejecutar código en R, ejecutar código en Python, siempre desde el Transact. Ok, Python y R, ambos lenguajes son lenguajes que ya llevan bastantes años, de ahí su popularidad. En general son lenguajes open source y eso es también lo que ha generado que estos sean lenguajes bastante populares en el mundo académico, muy populares dentro de los investigadores, y muchos de los papers que leemos, muchas de las investigaciones que vemos, finalmente han sido desarrolladas en R y Python, básicamente por esta ventaja de ser lenguajes open source, donde ambos tienen comunidades muy activas, ¿ya? Donde, por ejemplo, el CRAN tiene más de 9.000 paquetes de distintas especialidades, paquetes con técnicas para la industria biomédica, para la industria aeroespacial, etcétera. Son 9.000 paquetes y con los últimos algoritmos, por ejemplo, toda la visión de Deep Learning también ya está bastante acabada en ambos lenguajes y van a poder encontrar muy buenos algoritmos, algunos bastante eficientes, para poder desarrollar ejercicios complejos, pero con los recursos normalmente limitados que tenemos. Entonces, es una capacidad que está ahí, está disponible, y eso es lo que ha producido que, por ejemplo, R, hoy, según la IEEE, es el quinto lenguaje más preferido por los programadores. Esta es una encuesta del 2016, y Python aparece como tercero, y con la ventaja de ser un lenguaje, se podría decir, es un lenguaje de programación propiamente tal, ya a diferencia del R, que fue convergiendo hacia el trabajo estadístico. R se dice que es un slang de otros lenguajes más antiguos como el S, pero que finalmente ha ido tomando esta forma de un gran motor estadístico y que la comunidad ha ido enriqueciendo con paquetes. Lo mismo con KD Nuggets, que ustedes deben conocer este portal, es muy popular entre Data Scientists, y hace un poll el año 2016, y incluso aparece ahí comparado entre el 2015 y 2016, y ahí ustedes pueden notar que R y Python son los dos lenguajes preferidos por los Data Scientists, a diferencia de la estadística de la izquierda, que es de programadores. En el mundo de Data Science, ahí no hay ninguna duda que son el lenguaje unido, y interesante ver también que SQL aparece en el tercer lugar. Es decir, entre los tres, básicamente tú puedes componer un proyecto de Data Science de punta a punta, donde consideres la gestión de los datos, donde consideres la gestión analítica y eventualmente un despliegue, ya sea a través de la web o a través de cualquier tipo de aplicación.
¿ya? Eh, en R y Python, digamos, son lenguajes en sí mismos, por lo tanto, eso exige conocer la sintaxis. Son sintaxis que tienen muchos elementos en común. En general se ha tratado de mantener lo más sencilla posible. R es bastante eficiente en el trabajo matricial. Entonces, uno de los elementos importantes es esto que estoy haciendo suma acá. Todo el trabajo con vectores es muy, muy importante y es finalmente la forma en que vamos a preparar datos para un proceso analítico. Entonces, si yo quiero seleccionar solo algún grupo de columnas, si quiero muestrear, etcétera, es básicamente trabajo de ir generando subobjetos, ya sean vectores, sean dataset, data frames, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre existe siempre no, cuando vamos a estar cambiando entre lenguajes de, bueno, cómo se hacía el loop, cómo se hacía el while, y para eso existen estos cheat sheets, ya que les recomiendo mucho que los miren. Yo los miro con frecuencia. No soy experto ni en R ni en Python, un poquito más en R, pero en Python definitivamente no. Entonces estos cheat sheets, digamos, son una muy, muy buena forma de poder acceder rápidamente a poder resolver un pequeño problemita, poder seleccionar un grupo de columnas, hacer limpieza, gestión de los datos. Aquí incluso ya en este cheat sheet ya aparecen incluso algunas funciones estadísticas, como hacer un fit de un modelo lineal, hacer un fit de un modelo lineal generalizado, ejecutar algunos tests sobre los resultados, análisis de varianza, etcétera. Y eso es lo que podríamos llamar la estadística más tradicional, pero también van a encontrar el cheat sheet de Machine Learning, el cheat sheet de Neural Networks, etcétera, etcétera. Ahí también les dejo la URL para que ustedes ahí exploren más y puedan buscar tanto este como otros cheat sheets. Y aquí también puse uno de Python, ya que es de un paquete que se llama scikit-learn, que es básicamente un paquete de Machine Learning. Entonces aquí van a encontrar ya funciones mucho más específicas, ya quizás no es solo el trabajo de columnas, trabajo de filas, de muestreo, sino que aquí van a encontrar herramientas para poder realizar un support vector machine. Aquí por ahí está un ejemplo, una red de Bayes, una neural network, aprendizaje no supervisado, como todo el mundo de la segmentación y principal component análisis, y bueno, y distintas cosas también que son genéricas a los modelos, como por ejemplo la predicción. Independiente del algoritmo que hayamos usado arriba, bueno, ¿qué funciones vamos a usar para después poner esto en ejecución, ponerlo en producción? Así que aquí también hay un cheat sheet, aquí arriba está el link por si quieren buscarlo, o quieren buscar, como les digo, otros que sean relacionados. Pasando entonces ahora hacia lo que es el Machine Learning Services, hay tres grandes hitos en la historia del Machine Learning Services. Primero, el año 2015, Microsoft adquiere una distribución de R, una distribución muy famosa, que era Revolution Analytics. Y Revolution Analytics, desde su inicio, destacó como una distribución muy cómoda para trabajar y que había resuelto algunos de los problemas de performance que tiene R. R, si bien es un lenguaje muy manejado en la academia, muy manejado en la investigación, de igual forma existe conciencia de las limitaciones que tiene, ¿ya? Y es básicamente lo intensivo en trabajo de memoria que es. Entonces, el Revolution Analytics, que era una empresa aparte, empezó a desarrollar paquetes optimizados y paquetes sobre todo con capacidad de procesamiento paralelo y multithread. Y digamos, llegó un punto en el que el año 2015 Microsoft adquiere Revolution Analytics. Y este se podría decir que fue el primer paso hacia, primero, Microsoft entrar fuerte en el mundo de R, y segundo, y este es el segundo granito, en el año 2016, Microsoft anuncia la integración de R y SQL 2016. ¿Y qué significa eso? Que no fue una adquisición para poder contar con un lenguaje más, digamos que podamos mover datos de un lado a otro, digamos con algo más de integración, sino que lo que propone es una integración profunda. Y profunda en el sentido de que desde la misma ventana
del Management Studio, vamos a poder, dentro de nuestra sintaxis SQL, poder invocar el llamado a un snippet, a una fracción de código en R. ¿Ya? Y esto en realidad ya nos traía varias ventajas, digamos, de partida, y la que se deduce implícitamente de este punto es que ya no íbamos a necesitar mover los datos hacia hacia un software o una aplicación analítica, ¿ya? Que era lo que hasta este punto teníamos que hacer. Si yo quería usar SAS, SPSS o el mismo R, lo que yo tenía que hacer era preparar mis datos en SQL, poder exportarlos, importarlos en la aplicación analítica, desarrollar, entrenar modelos, evaluar nuevos casos y llevar de vuelta resultados SQL para poder ser aprovechados por nuestras aplicaciones. Lo que propone entonces en este caso Microsoft es no lleves los datos a ninguna parte, invoca tus algoritmos desde aquí mismo y esos resultados insértalos en una nueva tabla. Entonces, esto, digamos, traía muchas ventajas y sobre todo inyecta mucha agilidad al trabajo analítico. ¿Ya? Y la última noticia es la que ocurre la semana pasada, donde se anuncia la integración de Python dentro de esta misma lógica, y ahí es donde vamos a cambiar de nombre de R Services a Machine Learning Services. Entonces vamos a poder contar con estos dos lenguajes, que ya vimos que son lenguajes top, son los dos lenguajes preferidos por los cientistas de datos, y ahora vamos a tener además la ventaja de poder invocarlos directamente desde el lugar donde estamos gestionando los datos, ¿ya? Esto gráficamente se ve de la siguiente forma. Al poder poner los modelos dentro de SQL Server, lo que vamos a ganar es paralelismo, que el motor ya maneja, seguridad, confiabilidad y compliance, ¿cierto? Que probablemente en el trabajo analítico, en un R directo, no estábamos teniendo. Entonces, de alguna forma le estamos agregando todas las características para poder ser una herramienta productiva y a nivel corporativo, ya pasando todas las certificaciones de compliance, seguridad, confiabilidad, paralelismo, ¿ya? Y tal como en bases de datos, nosotros somos capaces de compartir el dato hacia múltiples aplicaciones, lo que se pretende ahora es que podamos hacer lo mismo con los modelos. Es decir, podamos compartir modelos a través de la organización y a través de muchas aplicaciones. Entonces, vamos a poder tener un modelo de scoring gestionado en el motor de base de datos y que puede ser invocado por muchísimas aplicaciones. Es decir, si tengo una app, tengo una web, tengo un mini sitio, tengo, no sé, otra aplicación de escritorio, voy a poder ir llamando a estos modelos tal como yo llamaba una query. Entonces, vayan imaginándose el dinamismo que esto va a inyectar. Esta frase me gusta mucho, dice que los modelos y la inteligencia se van a convertir algo así como un nuevo tipo de datos manejados por SQL Server. Entonces, ya no vamos a ver el modelo como una cosa abstracta que vive en otra aplicación y que tengo que exportar datos para poder aprovecharlo, sino que lo voy a ver como un dato más, casi como una fila más, que yo puedo invocar, el modelo lo voy a convertir en una fila y eso lo voy a poder invocar, ejecutar predicciones a un alto performance, con alto paralelismo, y poder aprovecharlo en un poco en nuestros negocios. ¿Ya? Entonces, ahí gráficamente se ve cómo actualmente tenemos que hacer modelos por cada aplicación, que sería el esquema de la izquierda, mientras que hacia la derecha lo que estamos haciendo es hacer que la capa de inteligencia sea una capa transversal de servicio y que muchas aplicaciones sean capaces de ir a preguntar a esos modelos, tal como hasta ahora lo hacemos ya hace muchos años con los datos. ¿Ya? Es algo así como modelos como servicios, se podría decir. Entonces, con esto vamos a poder almacenar los modelos estadísticos y los vamos a almacenar tal como si fuera un registro más. Vamos a hacer un insert básicamente de un modelo como una tupla más y vamos a poder aprovecharlo tal como aprovechamos una fila cualquiera de los datos. Y esto lo vamos a ver en la demo. Vamos a ganar mucha capacidad de monitoreo de la ejecución, que es algo que R es muy pobre en eso y probablemente el Python también. Entonces, al poder ejecutar monitoreo vamos a ganar todas las características que del estándar
estándar de SQL. Vamos a reducir la complejidad, ¿ya? Porque vamos a administrar tanto los datos como los modelos y la seguridad en el mismo lugar donde gestionamos los datos. Se van a bajar las barreras de adopción de los modelos analíticos, básicamente porque ya no necesito ir cambiando aplicaciones, no necesito aprender otras aplicaciones, sino que va a vivir todo en el mismo lugar. Entonces, con esto se pretende que democratizar mucho más el acceso a los modelos analíticos, que ya no sean un lujo de un área muy avanzada o de un área experta, sino que un poco los modelos pasan a ser un elemento publicado y que pasan a ser propiedad de la compañía y que pueden ser aprovechados por las diversas áreas. Eso va a llevar algunos desafíos probablemente de governance, pero aún así, digamos, ya estamos bajando las barreras. Y de alguna forma esto también va a permitir un trabajo más colaborativo y hacer que distintas instancias de la organización puedan participar del proceso de modelado, ¿ya? Esto es lo que les comentaba recién. En un poco el modelo pasa a ser un nuevo dato. Entonces se fijan, acá hay una tupla, y una tupla es un hexadecimal muy largo, digamos un binario, donde está contenida toda la información del modelo. Si esto es un random forest, si esto es una red neuronal, toda la información de los pesos, de las neuronas, de las distintas capas, los inputs, la forma de procesar y mezclar el output y finalmente darte un resultado, yo lo voy a poder guardar como una tupla, ¿ya? Y después ejecutando ciertas funciones de Machine Learning Services, vamos a poder transformar, juntar datos o inputs con este modelo y poder generar predicciones. Por ejemplo, conocer tu edad, tu renta, tus últimos empleadores, etcétera, y aplicado sobre el modelo, poder predecir si vas a pagar o no las cuotas de un crédito que te puedan estar asignando. O conocer la siniestralidad que puedes tener en el uso de un seguro y distintas cosas que hoy nos interesa predecir, como la fuga de clientes, la compra de un producto relacionado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero con la flexibilidad de contar con los modelos como un select, como una tupla más, y no como algo que vive en una aplicación específica que requiere una forma de trabajo y un conocimiento distinto. Entonces, a grandes rasgos, las grandes ventajas que este esquema nos va a ofrecer. Primero, la eliminación del movimiento de datos, ¿ya? Esto que les decía, que teníamos que hacer exportación. Quienes tengan experiencia en exportación de datos sabrán las complejidades, los distintos problemas que esto puede traer, la misma elección de un separador. Nosotros como grupo en español también hemos sufrido con las ñes, con algunos espacios, los separadores de miles, separadores de coma. Básicamente es genera muchos dolores de cabeza la exportación y por lo tanto eliminarla ya es una gran ventaja. Y también va a inyectar agilidad en el trabajo analítico, ¿ya? Porque, digamos, todos estos movimientos, además del riesgo de poder perder datos, de que los datos se alteren, también tenemos una pérdida de tiempo considerable en bajar, importar, procesar y después los resultados bajarlos en forma estática, no bajo un esquema real time, poder exportarlos estáticamente de vuelta a SQL para ser aprovechado por las aplicaciones. Entonces, la dinámica de Machine Learning de aprender con cada nuevo caso en la práctica no la estábamos teniendo con el esquema actual. Mientras que ahora podemos hacer que cada nueva tupla que se inserta a nuestro dataset pueda ser parte de un nuevo entrenamiento rápidamente y poder entrenar todos los días, entrenar cada número de horas que definamos. Esto va a facilitar también el deployment, porque básicamente una de las grandes restricciones que existía hasta ahora, cuando queríamos en un ambiente corporativo poner un Python o poder instalar un R, normalmente teníamos las restricciones de que no son herramientas corporativas y muchas veces no son aceptadas en ambientes corporativos por la falta de soporte, eventualmente por el trabajo de memoria que involucran, no ser aplicaciones certificadas. Sin embargo, lo que nos está ofreciendo esto es que en cualquier organización en que exista SQL 2016 en el caso de R y 2017 para R y Python, ya vamos a poder aprovechar estos modelos sin instalar absolutamente nada más. O sea, no vamos a necesitar un nuevo server, no vamos a necesitar un nuevo maestro, sino que vamos a sencillamente apuntar a cualquier instalación de SQL Server y ya tener predicciones, ya tener capacidad de entrenar nuevos modelos.
Otra cosa en que Microsoft está invirtiendo mucho, y en parte la adquisición de Revolution Analytics tiene que ver con esto, es también, además de bajar la barrera de poder hacer deployment de este tipo de aplicaciones, es también ponerlas al nivel empresarial. ¿Ya? Y eso significa tener un performance acorde a las necesidades empresariales. Y eso era algo que R en su formulación original y Python en su formulación original no ofrecen por, digamos, estos problemas de ser muy intensivos en trabajo de memoria, como les comentaba recién. Entonces, Microsoft está invirtiendo muy fuerte en poder lograr nuevas funciones muy óptimas que logren paralelizar tareas, que logren trabajar en multithread y finalmente dar con el performance, y ya les voy a mostrar un ejemplo digamos, a dónde se ha llegado. Tiene también una extensibilidad muy grande. Básicamente, Microsoft en esto ha sido muy respetuoso de las formulaciones originales, y en ese sentido, hoy tú puedes importar cualquier paquete. Cualquier paquete que exista en R, cualquier paquete que exista en Python, tú vas a poder mantener esa capacidad de importarlo. ¿Ya? Entonces, de repente hay algo muy, muy específico de la industria biomédica, algo muy específico de IoT, algo muy específico de visión computacional, de redes convolucionales, etcétera, que tú encuentras el código, vas a poder importar ese paquete y empezar a ejecutarlo. Es decir, no nos vamos a quedar con R y Python como motores de programación con un número limitado de sentencias, sino que también con funciones muy ricas que la comunidad está creando. Y otra cosa que ha sido una decisión de Microsoft en los últimos años, y ya para prácticamente todos los features, es que todas estas características van a estar disponibles en todas las versiones de SQL, desde las versiones de evaluación, las versiones de personales, las versiones estándar, la versión Enterprise, independiente de la versión, en todas van a estar todas las características que vamos a ver hoy día. Y lo único que va a hacer digamos, los distintos tiers o las distintas versiones es limitar cuántos procesadores o cuál capacidad de datos van a soportar. Entonces, básicamente los distintos niveles lo que hacen es poner límites de performance. ¿Ya? Entonces, probablemente ahí en Enterprise vamos a lograr el máximo potencial, pero en las otras vamos a poder usar no todos los procesadores, no todos los cores de nuestro motor, de nuestro servidor, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado con estas funciones eficientes, estas funciones paralelas y multithread? Primero, poder realizar modelos predictivos y poder ejecutarlos a velocidades realmente maravillosas. Este es un ejemplo que corrió en el último Pass Summit, donde Microsoft logra procesar 1 millón de predicciones por segundo. ¿Ya? Y esto, naturalmente, digamos, para cualquier persona que conoce R, este es un ejemplo realizado en R, esto, digamos, era muy, muy difícil, digamos, incluso contando con capacidades muy, muy grandes de clusters, no se podía. Hoy sí es posible gracias al trabajo paralelo que Microsoft ha implementado en estas funciones, que primero importa desde Revolution y después la sigue trabajando. Hoy, básicamente en esta presentación, lo que nos decían es que todavía no se conocen casos de uso que requieran 1 millón de predicciones por segundo. Lo más que han encontrado son 200.000, 100.000, pero ya fíjense que el motor está por sobre las demandas que hoy la industria nos está haciendo. Entonces, ya existe la capacidad de hacer 1 millón de predicciones por segundo, y ese es un hito, en realidad, que ya está cumplido y que a la espera, digamos, de los casos de negocio y los casos de uso que puedan demandar esta capacidad. ¿Y cómo se hace esto? Digamos, para poder lograr esto es una combinación, por una parte, de las nuevas características de Column Store y OLTP que está ofreciendo el motor de SQL Server. Entonces vamos a poder generar estos índices que nos permiten lograr 30 por, incluso 100 por en velocidad de procesamiento de registro. Y sobre eso, sobre estas hebras del procesamiento que produce esta eficiencia, nosotros vamos a poder, desde el TSQL, invocar a R y a Python, ¿cierto? Y ahí es donde viene el trabajo de nosotros como Data Scientists,
a aprovechar estos datos con estos modelos y poder entregarlos de vuelta a un throughput de 1.000.000 de predicciones por segundo hacia, por ejemplo, una aplicación de detección de fraude. Entonces, esta es un poquito la forma y la combinación de cosas que permite el trabajo a estas velocidades. Por una parte, los avances en column store y OLTP, y que cada una de estas ejecuciones puede ir invocando a código en R o Python desde el mismo Transact para ofrecer estas predicciones a esta velocidad. Entonces, a grandes rasgos, digamos, y este es más bien el caso de R, la versión R open source de CRAN, ¿cierto? Es totalmente in-memory, es single-threaded, ¿ya? Esto va a trabajar en una sola hebra sobre memoria, ¿ya? El soporte es de la comunidad y vamos a poder contar con todos los más de 9.000 paquetes analíticos que podemos descargar de CRAN bajo una licencia open source. Sobre esto, Microsoft desarrolló una edición que se llama Microsoft R Server, y el R Server también es in-memory, pero con la ventaja de ser multithread. Entonces ya vamos a poder aprovechar varias hebras, con lo que vamos a lograr mucha eficiencia. También con soporte comunitario, con acceso a todos los paquetes, y lo interesante es que ha mantenido esto como un open source. Entonces ya también Microsoft está aportando a la comunidad de R con una nueva distribución que se llama Microsoft R Server y que agrega la capacidad multithread. Y lo que está ofreciendo en la versión comercial, que es ya es SQL 2017, es que vamos a poder realizar toda la gestión de datos in-memory y también basada en disco, ¿ya? Y con eso también estamos logrando una eficiencia. Vamos a poder ser multithreaded y paralelo, entonces ahí ya también vamos a ganar una capacidad gigante y muy sacarle provecho a grandes clusters que tengamos on-premise o a la nube, ¿ya? Y esa es la visión que se está desarrollando. Vamos a poder contar con soporte de la comunidad y comercial. Vamos a poder acceder a los 9.000 paquetes analíticos, pero además, y esto también es una ventaja importante del SQL 2017, vamos a poder acceder también a estas funciones de alta velocidad, ¿ya? Y estas funciones de alta velocidad se han agrupado en paquetes, ¿ya? Donde uno es el RevoScale R, ¿ya? Y ahora, con la inclusión de Python, el RevoScale Pi. ¿Y qué son estos? Son paquetes de funciones, todas absolutamente tuneadas para el trabajo multithread y paralelo. Esa es la gran ventaja y digamos, y una de los diferenciadores que va a tener el ejecutar R y Python desde SQL 2017 respecto a lo que veníamos haciendo de ejecutarlo standalone. ¿Ya? Y aquí ya estamos hablando de una licencia comercial y con soporte, como les comentaba recién. Aquí están algunas de las funciones que nos ofrece Machine Learning Services. Todas las funciones que tengan el prefijo RX son estas funciones optimizadas del RevoScale R y de RevoScale Pi, y que hay funciones de importación de datos, de metadatos, etcétera. Muchas funciones de manipulación y limpieza, ¿cierto? Vamos a poder hacer splits, ordenar, poder hacer quintiles, etcétera. Aquí en la parte analítica están los quintiles, poder hacer distribuciones marginales, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy solo mostrando aquí los top 5, top 6 por categoría. Y dentro de la parte analítica, y esta es una de las partes que nos va a interesar para poder sacarle provecho a esto, las regresiones lineales, logísticas, las regresiones lineales generalizadas, modelos de covarianza, árboles de decisión y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden esto, las funciones con el prefijo RX son estas funciones optimizadas, son de la versión comercial, pero van a sacarle todo el provecho a los servidores, a los clusters o a la nube donde ustedes estén haciendo deployment de las soluciones. En esto también hay un cheat sheet. Microsoft también se ha sumado a esta tendencia, y un poco lo que nos trata de ayudar es, bueno, dentro de Machine Learning también uno tiene muchos caminos para resolver el mismo problema.
Entonces, hay muchos algoritmos. Están los árboles, están los fast forests, regresiones lineales, regresiones neuronales, support vector machine, regresiones logísticas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué usar? Y acá hay unas pequeñas pistas. Por ejemplo, si quieres predecir categorías, y esas categorías son binarias, es decir, sí, no, paga, no paga, tiene la enfermedad o no la tiene. Entonces, cuando estamos hablando de dos categorías, un poco te propone 2, 4, acá 6 algoritmos y algunos con distintas características. Por ejemplo, el One Class Support Vector Machine para clases que están muy desbalanceadas. Por ejemplo, tienes un 90% en la categoría sí y solo un 10% en la categoría no. Entonces, acá un Support Vector Machine podría funcionar muy bien. Si quieres accuracy, lo que te propone son los árboles rápidos, ¿cierto? Si quieres entrenamiento rápido, quizás no tenemos las ventanas de tiempo suficientes, ahí te va a proponer un fast forest, etcétera. Ahora, si en la predicción de categorías es multiclase, entonces esto es, por ejemplo, cuando un cliente deja un banco y se va a otro, ¿cierto? En realidad tú puedes fugar desde un banco hacia, no sé, 10 bancos posibles. Entonces, si mi predicción es a qué banco se va a ir mi cliente, eso ya es una predicción multiclase. ¿Ya? Es decir, voy a pasar del banco A al banco D, o del A al F, o del A al B. Entonces tengo muchas categorías posibles de predicción, son muchos los estados a los que yo puedo saltar, y ahí también me propone otro grupo de algoritmos. Ahora, si quiero predecir valores, cuando ya la predicción no es discreta, no es una categoría, sino que es un valor, ¿cierto? Como por ejemplo, poder predecir la temperatura del día de mañana, poder predecir el nivel de contaminación, el número de ingresos de personas a un hospital. Eso es básicamente predecir un valor continuo. Entonces, para eso también nos propone, en función de algunas características y de ventajas que tienen algunos algoritmos respecto a otros. ¿Ya? También hay una categoría de encontrar valores anómalos, ¿ya? Y esto es muy usado, por ejemplo, en fraude, ¿cierto? Cuando una operación está muy, muy lejos de ser una transacción usual, puede levantar una alerta de que acá hay un posible fraude. Bien, y aquí ya entrando en materia y ya acercándonos a lo que va a ser la demo, ¿cuál es la forma de sacarle provecho a Machine Learning Services? Y esto que yo les venía diciendo, ¿cómo invocarlo desde el Transact? Bueno, la forma de hacerlo es a través de procedimientos almacenados, y hay un procedimiento que se llama SP Execute External Script, donde el primer argumento que le voy a decir es cuál es el lenguaje que voy a usar, ¿ya? Y por ahora Machine Learning Services soporta estos dos lenguajes, que es R y Python. Luego viene un parámetro que se llama script, donde yo voy a poner en texto todo el script que quiero correr, ya sea un script de entrenamiento o un script de predicción, ¿ya? Pero esto es código R, R o Python en verdad, puro, ya tal como tú lo traes desde tu GUI o desde la aplicación que tú quieras usar para compilar tu código R. Digamos, si quieres lo haces en RStudio, y mucha gente hace los entrenamientos allá, genera su código, y después, una vez que está listo y probado, lo trae a este procedimiento almacenado. Y el otro parámetro importante es el input data, donde puedo poner código en SQL puro. Entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas? Bueno, después vienen una serie de otros parámetros, ya no todos los vamos a utilizar, pero puedo tener otros inputs, puedo definir un output. Acá puedo también habilitar o deshabilitar el procesamiento paralelo, etcétera. Entonces, tal como ustedes pueden ver acá, yo puedo tener una sintaxis que combine ambos códigos. Por un lado, código en SQL, que es muy apto, muy específico y especialista en gestión de datos, ¿ya? En poder hacer cruces, combinaciones, digamos, todo lo que es manipulación de datos lo hace muy bien Transact, probablemente mejor que R. Pero cuando queremos ir a la parte estadística, claramente R tiene una ventaja sobre Transact, ¿cierto? Donde sería bastante complejo, no está optimizado para trabajo matricial, por ejemplo. Entonces R ahí tiene una ventaja, y esta sintaxis me permite tener los dos códigos, el de gestión de datos y el de análisis, en la misma query, ¿ya? Entonces de ahí emanan las principales ventajas de esto. Bien, entonces nos vamos a ir a nuestra demo.
Básicamente nuestra demo es un ejemplo de predicción de ingresos, de ingreso de pacientes por neumonía a un hospital. ¿Ya? Este es una serie de datos de varios años. Acá solo muestro 2 años, pero esto está desde el 2013, o sea, son aproximadamente 4 años de historia. Es un problema de series de tiempo. Ustedes ahí, digamos, a simple vista pueden notar que hay algún nivel de estacionalidad, y es parte de lo que vamos a tratar de buscar para poder predecir, digamos, cuántas personas van a ingresar por neumonía el día de mañana o quizás la próxima semana. Y esto es una predicción que tiene mucha utilidad para los gobiernos, para definir políticas públicas, tiene mucha utilidad para los hospitales también, para poder estimar su demanda y por lo tanto estar preparados para poder recibir un aumento de demanda. Fíjense lo que pasa en algunas fechas, digamos, donde los números son muy altos, y aquí es donde se generan colas, esperas y eventualmente algunas catástrofes, digamos, por gente que no pudo ser atendida a tiempo. ¿Ya? Entonces, es básicamente a eso a lo que vamos a apuntar, y en algún punto vamos a también a medir, bueno, ¿y qué tal si yo midiera o pudiera incluir dentro del análisis una variable externa? ¿Ya? Y aquí vamos a ver qué pasa cuando incluimos el input de contaminación, ya que es algo que los médicos conocen muy bien, saben que cuando aumenta la contaminación aumentan los casos de neumonía, pero aquí se lo vamos a agregar al modelo analítico y eso nos va a ayudar a tener una mucha mejor predicción de cuántas personas van a ingresar mañana por eventos de contaminación, dado los niveles de calidad del aire que estamos viviendo hoy, que tuvimos ayer, antes de ayer, etcétera. Entonces, bueno, aquí nos vamos a cambiar ya de pantalla. Espero que me puedan estar viendo bien. Voy a tratar de darle algo de zoom. A ver, vamos a ver si me permite aquí Ahí, ok. Ahí yo creo que me deben estar viendo relativamente bien, espero. Entonces, bueno, vamos a ir siguiendo nuestro script. Nuestro primer ejemplo va a ser con R. Entonces, lo primero que podemos hacer es explorar los datos. Y es sencillamente, bueno, esta es una query estándar y vamos a poder, acá están los 100 primeros registros, y mi set de datos es una fecha, qué semana del año era, qué día de la semana era. También ese es un factor importante, si es un día viernes, sábado o un lunes. Hay algunas hipótesis al respecto. Acá está el nivel de calidad del aire que hubo ese día, y el siguiente numerito es el número de ingresos que tuvo este hospital por temas de neumonía. ¿Ya? Entonces, lo primero que siempre nos recomiendan en Data Science es partir explorando los datos. Entonces, una característica interesante que nos va a agregar R es la capacidad de hacer plots, que es algo que no teníamos en SQL. Entonces, si se fijan, lo único que voy a hacer es un plot del input dataset, ¿ya? Como una línea, y eso lo voy a exportar a una posición. ¿Ya? Esto es una limitación actual de este esquema de Machine Learning Services, que esto no puede levantar una ventana con el plot, que es quizás lo que esperaríamos o lo que algunos hacíamos con MATLAB, por ejemplo. Acá no puede invocar la ventana, pero sí puede ir a guardarle una posición. Entonces, yo ejecuto esa primera parte de código, corrió exitosamente, y si me voy a esta ubicación, plot machine learning, ¿cierto? Yo voy a ver que me creó este gráfico, ¿ya? Que es similar al que yo mostraba en la presentación, ¿cierto? Donde ahí ya puedo empezar a ver los datos y darme cuenta de algunas cosas como mínimos, máximos, que hay una cierta estacionalidad que me gustaría descubrir, etcétera, ¿ya? Esto, a ver, aquí lo voy a borrar para que ustedes puedan ver que en efecto esto lo que logra es crear el plot. Y fíjense que ahí lo creó. Lo abro y es exactamente lo que estábamos comentando. Un plot muy sencillo, no trabajé con los colores, no trabajé con la puntuación, no trabajé con los ejes, sino que lo único que hice fue hacer un plot inicial, y es un poquito lo que hacemos en Data Science cuando queremos explorar, ¿ya? Ahora, un tema interesante y también es muy útil en Data Science, es decir, bueno, si yo quiero predecir cuántos ingresos van a haber mañana y veo que la serie tiene una cierta estacionalidad, es decir, ¿cuál es la mejor variable? Es decir, ¿cuál es la mejor variable que me ayuda a predecirme a mí misma? O sea, la mejor predicción de cuántos ingresos va a haber mañana
¿Cuál es? ¿Es lo que pasó el día anterior? ¿Es lo que pasó la semana anterior? ¿Es lo que pasó dos días antes? Y para eso existe una función muy útil que se llama la función de autocorrelación parcial, que es la PACF. Entonces voy a ejecutar el PACF y lo voy a exportar a esta misma carpeta y vamos a ver qué pasa. Y ahí me creó este gráfico, ¿ya? Que cómo se interpreta. Si ustedes ven la barrita más alta, que es la barrita que tiene más correlación, está en la posición número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo? Que lo que ocurrió exactamente hace 7 días es el mejor predictor de lo que puede pasar hoy. Por lo tanto, la mejor predicción de lo que va a pasar mañana no es lo que pasó hoy, sino que es lo que pasó exactamente hace una semana respecto a mañana, es decir, hace 6 días respecto a hoy. ¿Ya? Entonces, básicamente la función de autocorrelación lo que me dice es cómo correlaciona la serie consigo misma, cómo correlaciona con un día antes, con 2 días antes, con 3 días antes, con 4, con 5, con 6, y aquí está el de 7, que me muestra que es el de más alta correlación. Por lo tanto, el predictor más sencillo que yo puedo hacer es, bueno, cómo yo me predigo en función de lo que pasó 7 días antes. Entonces, el primer modelo que vamos a entrenar, y lo vamos a hacer en R, va a ser el de predecirme en función un modelo lineal que intente predecir neumonía basado en lo que pasó hace 7 días. Pero para eso necesito procesar o preparar los datos para decirme, bueno, ¿qué pasó hace 7 días? Y en eso, SQL es muy apto. Entonces, se fijan, esta es una típica query que hacemos con frecuencia cuando quiero decir, bueno, ¿qué pasó hace 7 días? Entonces el join lo hago cuando el día era igual a 7 días antes, entonces me va a poner en dos columnas paralelas, qué fue lo que pasó hace 7 días y qué es lo que está pasando hoy. Entonces, si yo ejecuto esta query, ¿cierto? Va a ocurrir lo que ustedes esperaban, es decir, para una cierta fecha me va a decir qué fue lo que pasó hace 7 días y qué es lo que está pasando hoy. Y se fijan, lo que pasó hace 7 días es justamente bajar 7 días y ver qué es lo que está acá. Lo que pasó 7 días antes del día 9 es lo que estaba acá. Lo que pasó 7 días antes del día 10 es lo que estaba acá y así. Entonces logró ese desfase de 7 días y se fijan, dentro de SQL es una query muy, muy sencilla. Entonces, nuevamente, todo lo que es gestión de datos en SQL es muy apto, todo lo que es gestión analítica, R claramente tiene una ventaja. Entonces ahora viene esta parte que yo les comentaba que es muy útil. Voy a poder borrar el modelo, tal como yo borro una tupla, y voy a poder insertar dentro de la tabla de modelos un modelo que yo voy a entrenar acá, y aquí está, Train Model, ¿cierto? Voy a entrenar un modelo lineal en función de lo que pasó hace 7 días, con un input de datos de SQL, entonces acá tengo código R, acá tengo código SQL, ¿cierto? Y todo ese resultado lo voy a guardar en una tabla que se llama modelos. Entonces voy a ejecutar este código y eso va a entrenar un modelo. Y ese modelo yo puedo ir acá a, como les decía, ahora gestionar modelos va a ser como gestionar tuplas. Entonces me voy a ir a la tabla modelos y les voy a mostrar algo que ya les había adelantado en la presentación, que los modelos ahora son una tupla. Entonces, una tupla es muy larga, ¿cierto? Porque está toda la información del modelo, pero se fijan, ya es un registro más. Entonces lo puedo seleccionar con Select, puedo insertarlo, puedo hacer gestión, hacer backups, por ejemplo, ahora hacer un backup de un modelo es hacer un backup de una tupla. Y si acá yo tengo varios modelos, bueno, va a ser backupear una tabla, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es evaluar el modelo, aquí digamos por simpleza y para no extender tanto la query, encapsulé en un procedimiento almacenado un proceso de evaluación, pero el proceso de evaluación les muestro muy rápido que lo primero que va a hacer es ir a seleccionar el modelo de nuestra tabla modelo, ponerlo en una variable, y lo que yo voy a hacer ahora es ejecutar la deserialización, donde voy a tomar esta tupla, lo voy a deserializar y me voy a quedar con un nuevo objeto, un objeto de R, y R a través de la función rxpredict, que se fijan es una de las variables, una de las funciones eficientes, porque tiene el prefijo rx, yo voy a poder tomar un nuevo dataset, que es este dataset, que ahora voy a tomar fechas
que no usen el entrenamiento, es decir, son fechas más nuevas, es de octubre en adelante, y voy a decir, bueno, ¿qué predices con lo que entrenaste? Y recuerden, y esto creo que no lo mostré con detalle, pero aquí entrenamos solo con datos anteriores a octubre y la predicción la voy a ejecutar para datos posteriores a octubre. Y esa es la ventaja de esto. Voy a cerrar este procedimiento y acá lo voy a llamar desde acá. Y se fijan, acá tengo un output. Tengo un output de la predicción día a día de qué es lo que el modelo me está diciendo. ¿Ya? Este procedimiento también bota un output que se llama pred. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a poder ver acá? Se fijan, la línea en negro es los datos reales de lo que ocurrió de octubre en adelante. Ahí está octubre, noviembre, enero. Y la línea roja es la predicción que acaba de ejecutar el modelo. Entonces, si se fijan, no es totalmente infalible, pero al menos, digamos, está capturando algunos de los peaks, al menos sube cuando tiene que subir, baja cuando tiene que bajar, pero probablemente todavía, al ser un modelo muy sencillo, no está teniendo quizás la certeza que sería satisfactoria, pero al menos ya nos está dando algunas pistas, algunas luces, que ya pueden levantar algunas alertas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el modelo? Y aquí es donde viene bueno, en Data Science tenemos que hacer modelos que incluyan más variables. Entonces vamos a ejecutar algo muy similar a lo que estábamos haciendo, pero fíjense que ahora voy a usar la RxLink Mode, que es una de las funciones eficientes, pero voy a predecir neumonía con lo que pasó hace 7 días, más el día de la semana, más la semana del año, y más el nivel de contaminación, que ya teníamos una hipótesis de que podía ser una variable importante. Entonces voy a hacer el mismo proceso. Voy a borrar el modelo que ya tenía, voy a entrenar uno nuevo y lo voy a insertar en su lugar. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer algo. Voy a borrar, digamos, todas las predicciones que ya tenía, ¿cierto? Pero la predicción que acabamos de hacer le voy a llamar predicción 0 y me la voy a guardar porque después voy a querer comparar cómo nos está yendo. Entonces voy a entrenar este modelo, voy a ejecutarlo. ¿Ya? Y aquí me acaba de lanzar una predicción, probablemente por limitaciones del modelo devuelve solo números enteros, no decimales, lo que no es gran problema. Y ahora sí veamos cuánto mejoró la predicción. Entonces, este era el caso que ya teníamos y fíjense que la nueva predicción, y esta es la nueva predicción. Entonces, si se fijan, vamos comparando, a ver, ahí sí, ahí está la anterior y esta es la nueva. Entonces, la anterior es bastante más chata, como que tiende a subestimar los valores, mientras que la nueva, si se fijan, captura mucho mejor los tamaños de los saltos. Entonces, aquí claramente estamos frente a una mejor predicción. Esto tiene un mejor ajuste. Obviamente, eso también lo podemos ir poniendo en un score que nos diga, bueno, cuán mejor es la predicción en este caso. Pero básicamente con esto podemos validar la hipótesis de que el nivel de contaminación también era un buen atributo y que nos ayuda a mejorar las predicciones. Y aquí lo estamos viendo gráficamente. Estamos justo en el tiempo, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de ver, bueno, cómo se ve esto en Python. ¿Ya? Entonces voy a hacer también un ejemplo muy sencillo. Que es el mismo ejemplo en el fondo. Vamos a ejecutar. Me tengo que cambiar de base de datos. Ok, entonces bueno, lo primero es hacer un select de los datos, son los mismos datos que veníamos trabajando, y ahora voy a hacer un generate model en Py. Entonces les voy a mostrar cómo se ve esto acá, generate Py model. Entonces fíjense que estoy invocando el mismo procedimiento almacenado, sp execute external script, pero ahora estoy usando Python. Y aquí viene todo un código en Python que va a ejecutar la regresión lineal sobre el mismo dataset que veníamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esto todo lo tengo encapsulado acá en un procedimiento almacenado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a correr el procedimiento almacenado, va a guardar el output en una variable y después va a borrar el modelo y lo va a insertar en una tupla, tal como veníamos haciéndolo. Entonces, acá estoy entrenando ahora nuevamente un modelo, pero esta vez en Python.
ya vas a poder decirle que te traiga registros por registros inteligentes que vengan de una predicción. Va a tener el performance empresarial, y aquí ya tuvimos, de hecho, creo que alcanzaron a notar lo lento que fue Python, porque usé funciones estándares respecto a lo rápido que fue R, porque usé las funciones RX. La extensibilidad de poder usar paquetes adicionales, y esta estrategia de Microsoft de poder disponer esto en todas las ediciones de SQL, sean las de developer, las de estándar, la empresarial. En todas las ediciones ustedes van a encontrar esto, así que el ejemplo que les acabo de hacer, ustedes pueden ejecutarlo en cualquier edición que tengan de SQL Server. Así que bien, yo creo que estamos muy justos con el tiempo. No sé si vamos a tener, digamos, mucho espacio para preguntas, pero ya tiene mis redes sociales, así que encantado de poder apoyarlos con cualquier consulta que tengan. José Luis, si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Perfecto. Tengo una pregunta de Julio que me pregunta cómo podemos comparar esta herramienta con Azure Machine Learning. Muy buena pregunta. Y digamos, Azure Machine Learning también ha tomado la estrategia de aprovechar R y Python como la capacidad extensiva, porque si bien Azure Machine Learning tiene funciones nativas, tiene split, tiene algunos entrenamientos, tú también puedes ejecutar código R y Python. Yo te diría que la gran diferencia estructural es que uno es on-premise y el otro es cloud. Azure Machine Learning es 100% cloud. Ahí tú solo abres tu browser y con eso entrenas modelos, ejecutas modelos, mientras que acá estamos hablando de un esquema on-premise, es decir, con mi SQL corriendo en mis servidores. Esa yo te diría que es la gran diferencia. Excelente. Julio, si te quedó claro, nos dejas saber, o si quieres que expandamos un poco más. Entonces, Andrés Leonardo también nos pregunta que en el caso de un ambiente corporativo donde tengan un servidor que tenga múltiples bases de datos para diferentes usos, y se pueda, ¿cómo se puede convertir esa instancia para usar Azure Machine Learning Services, perdón, SQL Server Machine Learning Services, y cómo se podría combatir la concurrencia? Perfecto. Sí, en general, digamos, esto no es una propiedad de la base de datos, de cada base de datos en sí misma, sino que es una propiedad del motor. Así que en la medida que sea SQL Server 2017, tú ya puedes contar con eso. Yo en mis bases de datos no tuve que instalar nada, no tuve que hacer ni un setup. Quizás lo único que tuve que habilitar es la ejecución de script externo, ya que es una propiedad del SP configure, que es muy fácil de setear, muy fácil de cambiar. Entonces no es propiedad de la base de datos en sí misma. Por lo tanto, si tú tienes un esquema de muchas bases de datos, no hay ningún problema. Desde cualquiera de ellas tú puedes ir invocando esto. Y respecto a la concurrencia, básicamente yo creo que la solución está hoy en día yendo por la capacidad de trabajo paralelo. Entonces, digamos, un entrenamiento, por ejemplo, de un modelo, lo que está haciendo es paralizando esa tarea, invocando al motor de R. Así que en ese sentido yo creo que Microsoft ha dado buenos pasos, también las mejoras en índices columnares, etcétera, todo también está ayudando a evitar problemas de concurrencia. Excelente. Andrés también nos pregunta que en tu opinión, ¿dónde quedaría el uso de CubeOLAP? Eso es un poco controversial. Claro, sí, es bien interesante porque, bueno, yo creo que la tendencia definitivamente es a la baja. Los cubos OLAP, básicamente en la medida que aumentó el procesamiento en memoria, la capacidad de procesar en memoria y la capacidad de tener índices muy rápidos, ha ido bajando la necesidad de tener cubos. Siguen habiendo escenarios donde son muy útiles, pero en particular para lo que nos convoca hoy día, que es el trabajo analítico, en general hemos siempre tratado de apuntar a la tupla misma, es decir, no al registro agregado, es decir, al registro más granular posible. Por lo tanto, incluso en escenarios donde hayan cubos, en Machine Learning en general los evitamos. Estamos ya tratando de ir al dato más granular, al dato más fino y no al dato agregado, ya un poco por la riqueza que tú puedes lograr acá. Ahora, todo esto, digamos, es algo que hoy podemos decir, que probablemente hace 5 años no podíamos decir todavía.
porque no existía toda esta capacidad que hoy tenemos. Pero hoy, ya contando con la capacidad de poder tener un tera en memoria, de poder procesar en paralelo, etcétera, hoy en realidad mi recomendación es poder bajar lo más granular posible. En algunos escenarios, y como les digo, hay casos donde hoy todavía no es factible, pero en los escenarios que ustedes tengan la posibilidad, siempre traten de ir al dato más granular que puedan. Perfecto. Andrés, ¿te queda claro eso? ¿Quieres que hablemos un poquito más? Nos dejas saber. Excelente. Bueno, nada, gracias Patricio por tu tiempo, por el excelente tema. Y siempre estamos a la orden acá en el capítulo. Bien, gracias José Luis, gracias a todos. Cualquier duda me escriben. Hasta luego. Chao.